Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de que juntos estudiemos la Biblia en esta hora a través de la guía de la Escuela Sabática. Tu amigo, tu hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación, les hace compañía. Estamos estudiando la lección 7, la cual es titulada Motivados por la Esperanza. El verso de memoria tomado del libro de Isaías, capítulo 25, verso 9. Dice: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Te invito a orar. Padre bueno, alabado y exaltado eres para siempre. Gracias por darnos la oportunidad de que juntos abramos la Biblia para estudiarla, con el propósito de que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, que podamos captar el mensaje de hoy, que sea de bendición, de edificación, y que por medio de tu palabra conozcamos tu voluntad. Bendícenos, Señor, bendice a cada familia, a cada persona que escuche tu palabra, que tu palabra sea edificante, sea refrescante, fortalezca la fe y nos prepare para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Para este martes 14 de mayo estamos estudiando bajo el título William Miller y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores de siglos pasados, algunos de estos fue Wycliffe, Jerónimo, Hus, Martín Lutero y también recién a John Wesley. Para nuestro estudio estamos estudiando la manera como Dios también utilizó a Guillermo Miller para redescubrir las verdades acerca de la segunda venida. Este pionero del adventismo era oriundo de uno de los estados de Estados Unidos, específicamente de Boston. Nació en épocas de la Revolución Norteamericana para de esta manera asegurar la independencia de los estados ingleses. Su padre luchó para lograr también esta independencia. Guillermo Miller nació el 15 de febrero del año 1782. Los primeros años de su vida estuvieron cargados por la lucha, por la pobreza. Él ayudaba a sus padres en las tareas agrícolas, desarrollando de esa manera una corportura física saludable y un espíritu de iniciativa, de independencia, de un hombre luchador. Era el mayor de 16 hermanos. De esta manera se preparó para la tarea para la cual Dios lo utilizaría. Por limitaciones financieras de la familia, no pudo ir a la universidad. Luego que la familia se iba a la cama, Miller dedicaba horas a leer la Biblia y de esta manera desarrolló un gran conocimiento del libro sagrado. Luego de casarse a los 21 años, se fue a vivir al territorio donde estaba su novia, luego esposa, que era en Vermont, y allí procuró utilizar de la mejor manera la biblioteca pública. Se codeó con muchos amigos que eran de otras corrientes filosóficas como el deísmo y de esa manera absorbió esa doctrina o esa filosofía. En su comunidad fue bien aceptado y allí sirvió como policía, como juez de paz, como su jefe de la policía, y poco antes de iniciarse la guerra de 1812 llegó a ser teniente de la milicia, donde ocupó luego el rango de capitán. Luego de concluir la guerra retornó a Hampton, donde fue a cuidar a su madre que había enviudado. Temprano en su vida, su madre, sus tíos y sus abuelos habían influido en él para así valorar y respetar la Biblia. Posiblemente por complacer a su madre, iba a la iglesia bautista de su comunidad. Su tío, que era el pastor y el predicador, no siempre podía estar. Cuando esto ocurría, uno de los diáconos ocupaba el lugar como predicador y leía un sermón.
para Guillermo no era edificante y él comenzó a dejar de asistir a las reuniones. Posiblemente al ver la ausencia de Guillermo Miller, los diáconos le pidieron a Miller que él fuera el que leyera el sermón. En uno de esos momentos, cuando él leía el sermón, fue impactado por el poder del Espíritu Santo y Miller comenzó a valorar el sacrificio de Cristo como su Salvador personal. Se preguntaba a sí mismo por qué no podía llegar a ser un cristiano devoto y tener una esperanza basada en la Biblia. A partir de allí, Miller se dedicó a estudiar de manera sistemática la Biblia. Utilizó una Biblia, un cuaderno y una concordancia, porque él quería que la Biblia fuera su propio intérprete. Comenzó su estudio con el libro de Génesis y permitió que cada versículo y cada capítulo se interpretase a sí mismo. Cuando no entendía, entonces volvía para ver de qué manera la misma Biblia le daba luz y claridad en su interpretación. Dedicó 2 años ininterrumpidos al estudio de la Biblia. Muy pronto en sus estudios llegó a la conclusión de que la Biblia debía interpretarse literalmente a menos que el contexto dijera otra cosa o fuera un lenguaje figurado. Notó que aunque los profetas hablaban en un lenguaje figurado, sus predicciones se cumplían de manera literal. De esta manera, Miller pudo desarrollar una comprensión clara de la Biblia y de las profecías que en ella se encuentran. ¿Qué principios de interpretación bíblicas podemos descubrir nosotros en la lección de hoy? Isaías 28:10 declara: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito acá y un poquito allá. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. Dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En estos pasajes se presentan los principios de interpretación bíblica que sostiene la Iglesia y que sostuvieron los hombres de la antigüedad o los reformadores. Uno de estos principios es la sola Escritura, donde se especifica que solo la Biblia debe ser su propio intérprete. El segundo principio es la totalidad de las Escrituras. Para hacer una interpretación correcta del mensaje bíblico, debemos de mirar toda la Biblia referente al mismo tema. Un tercer principio es el de la armonía o de la analogía de las Escrituras, del cual nos habla Juan 16:13, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y es Él el que nos muestra la verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El mismo Espíritu que reveló a los profetas las Escrituras es el mismo Espíritu que va a revelar a los estudiosos de la Biblia toda la verdad que se encuentra en el texto sagrado. El cuarto principio es: las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. De ello nos habla el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, que nos enseña que la interpretación bíblica no es privada, no es de acuerdo a mi propio interés, que Dios es el que me va a mostrar cuál es la intención del Espíritu, que la interpretación de la Biblia no debe ser
por voluntad humana. Guillermo Miller y los reformadores como Martín Lutero tenían estos 4 principios, y esos mismos principios son los que hemos adoptado como iglesia cristiana, que nos enseña la misma Biblia para hacer interpretación de profecías. En Daniel 1:17, allí nos enseña que es Dios quien da inteligencia y da conocimiento, que es Él el que pone en la mente del intérprete, de la persona, los planes que Él tiene. La misma Biblia nos enseña que los escritores bíblicos indagaban. Por ejemplo, usted lo encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y el 11, y el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 3 y 4. No es un pecado investigar. Dios nos invita a investigar para ver qué personaje, qué lugar, qué espacio Dios puede utilizar para desarrollar un plan y para que su propósito se pueda llevar a cabalidad, siempre y cuando esa investigación no esté en contra de lo que Dios ha dicho, porque no puede ir en contra de lo que ya está revelado. Debe ir en armonía, no contradecir lo que Dios ya ha dicho. Los reformadores, los estudiosos recientes, los modernos, todos tienen algo en común. Van a la Biblia para poder tener una interpretación correcta del libro sagrado. Guillermo Miller y los pioneros del adventismo también lo han hecho, y como iglesia lo hacemos. Creemos en que la misma Biblia debe ser su propio intérprete, de que debe haber una unidad en el mismo texto sagrado, de que hay armonía en todo el texto, de que no pueda haber contradicción, que el mismo intérprete que reveló las escrituras es el que también me va a revelar a mí que el estudio para que yo conozca el mensaje bíblico. El plan que Dios tiene es que cada persona pueda entender la Biblia, que no sea necesario ir a un intérprete, a alguien que me la explique, sino que el mismo Espíritu que guió al escritor bíblico también me guía a mí para yo poderla interpretar y conocer. Te invito a leer la Biblia, a estudiarla por ti mismo y a permitir que Dios te muestre el plan que Él tiene para ti. Oramos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder descubrir el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a poderla vivir, a poder compartirla con otros y a permitir que tú, Señor, nos guíe a toda la verdad. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega.